Gesù sta per entrare a Naim. I discepoli, una grande folla. Jesús estaba a punto de entrar en Naín. Los discípulos y una gran multitud caminaban con él. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, otro cortejo marchaba en dirección opuesta. Salía para enterrar al hijo único de una madre que se había quedado viuda. Dice il Vangelo, Y dice el Evangelio, vedendola, al verla, el Señor fu preso se di grande conmovió. compassione. Gesù vede e si lascia prendere da compassione. Jesús ve y se deja conmover. Benedetto XVI, che oggi ricordiamo. Benedicto XVI, que hoy recordamos junto a los cardenales y obispos difuntos durante el año, en su primera encíclica escribió que el programa de Jesús es un corazón que ve. Quante volte ci ha ricordato che la fede ¿Cuántas veces nos ha recordado que la fe no es, en primer lugar, una idea que debemos entender o una moral que debemos asumir, sino una persona que debemos encontrar, Jesucristo? Su corazón late con fuerza por nosotros. Su mirada se apiada de nuestros sufrimientos. il Signore si ferma di fronte al dolore di quella morte. È interessante. El Señor se detiene ante el dolor de esa muerte. Es interesante que precisamente en esta ocasión, por primera vez, el Evangelio de Lucas atribuye a Jesús el título de Señor. Il Signore fu preso di El grande Señor se conmovió. è chiamato Signore. Se le llama Señor, es decir, che ha la signoria Dios su que tutto. domina todo. Proprio nell'atto Precisamente della cuando se compassione compadece de una madre viuda que ha perdido con su único hijo el motivo de vivir. Ecco il nostro Dio. La cui Este es nuestro Dios cuya divinidad resplandece al tocar nuestras miserias, porque su corazón es compasivo. La resurrezione di quel figlio, il dono della La resurrección de aquel hijo, el don de la vida que vence la muerte, brota precisamente de aquí, de la compasión del Señor que se conmueve di fronte ante nuestro mal extremo, alla morte. la muerte. Quanto è importante comunicare questo Qué importante es comunicar esta mirada de compasión a quien vive el dolor de la muerte de sus seres queridos. La compassione di Gesù ha una caratteristica. La compasión de Jesús tiene una característica, es concreta. Egli, dice il Él, dice el Evangelio, se acercó y tocó el féretro. toccare la bara di un morto era inutile. Tocar el féretro de un muerto era inútil. En ese tiempo además se consideraba un gesto impuro que contaminaba a quien lo hacía. Gesù non bada a questo. La sua Pero Jesús no repara en esto, su compasión elimina las distancias y lo lleva a hacerse cercano. Es el estilo de Dios, hecho de cercanía, compasión y ternura. e di poche parole. Y de pocas palabras. Cristo no da sermones sobre la muerte, solo le dice a esa madre una cosa: no llores. Perché? Perché forse è sbagliato piangere? No, no. ¿Porque está mal llorar? No. Jesús mismo llora en los evangelios. Alla mamma le dice, Le dice: no llores, porque el Señor, las lágrimas no duran para siempre, le lacrime hanno- se terminan. Egli è il Dio che come profetizza la Él es el Dios que, como profetiza la Escritura, destruirà la muerte y enjugará las lágrimas de todos los rostros. fatto suo e Se ha apropiado de nuestras lágrimas para apartarlas de nosotros. ecco la compassione del Signore che arriva Esta es la compasión del Señor que llega a reanimar a aquel hijo. Jesús lo hace, a diferencia de otros milagros, sin siquiera pedirle a la madre que tenga fe. perché è un prodigio così straordinario. ¿Por qué un prodigio tan extraordinario y raro? Qui sono Porque aquí están implicados el huérfano y la viuda, che la Bibbia indica insieme al forestiero que la Biblia indica junto al forastero como los más solos y abandonados, que no pueden poner su confianza en nadie más que en Dios. la vedova, l'orfano e il forestiero. La viuda, el huérfano, el forastero. Sono perciò persone più intime. Son por tanto las personas más íntimas y queridas por el Señor. No se puede ser íntimo y queridos para el Señor ignorándolos, pues gozan de su protección y de su predilección, che ci accoglieranno. y nos acogerán en el cielo. La vedova, l'orfano e il forestiero. La viuda, el huérfano, el forastero.
Guardando loro ricaviamo un insegnamento importante. Dirigiendo hacia ellos nuestra mirada, obtenemos una lección importante que condenso en la segunda palabra de hoy, humildad. L'orfano e la vedova sono infatti El huérfano y la viuda son de hecho los humildes por excelencia, aquellos que, depositando toda su esperanza en el Señor y no en sí mismos, han situado el centro de la vida en Dios. non fanno conto sulle proprie forze. No ponen su confianza en sus propias fuerzas, sino en Él, que se hace cargo de ellos. Costoro che rifiutano ogni presunzione Los que rechazan di autosufficienza toda presunción de autosuficiencia se reconocen necesitados de Dios y se abandonan en Él. loro sono gli ultimi. Son los humildes. E sono questi poveri Y son estos pobres en espíritu los que nos revelan la pequeñez que al Señor agrada, la via che el camino que conduce al cielo. Dio cerca persone umili Dios busca personas humildes que esperan en Él, no en sí mismos, en sus propios planes. fratelli e sorelle. Questa è l'umiltà che Hermanos y hermanas, esta es la humildad cristiana, no una virtud entre otras, sino la actitud fundamental de nuestra vida, la de creernos necesitados de Dios y dejarle lugar, riponendo ogni fiducia in Lui. poniendo en Él toda nuestra confianza. Esta es la humildad cristiana. Dio ama l'umiltà perché Dios ama la humildad porque le permite interactuar con nosotros. Más aún Dios ama la humildad porque Él mismo es humilde. scende verso Él desciende hasta nosotros, si abbassa, se abaca, no se impone, deja espacio. Dio non solo è umile, è umiltà. Dios no solo es humilde, sino que es humildad. Umiltà, Signore. Tú eres humildad, rezaba San Francisco de Asís. Pensiamo al Padre, Pensemos en el Padre, il cui cuyo nombre está totalmente referido al Hijo anziché a y no a sí stesso, mismo, e al Figlio, y al Hijo, il cui cuyo nombre è tutto relativo está al todo Él en relación al Padre. Dio ama coloro che si Dios ama a aquellos que no están centrados en sí mismos. Precisamente ama gli umili ama a los humildes, aquellos que se les parecen más que ninguno. Ecco perché Por esta razón, como dice Jesús, el que se humilla será ensalzado. Me gusta recordar aquellas palabras iniciales del Papa Benedicto: umile lavoratore nella vigna del Signore. humilde trabajador de la viña del Señor. Sí, el cristiano, sobre todo el Papa, los cardenales, los obispos, están llamados a ser trabajadores, humildes, a servir, Non a essere no a ser servidos, a pensare prima che ai propri a pensar antes que en sus propios beneficios en los de la viña del Señor. E quanto è bello rinunciare a se stessi Y qué hermoso renunciar a sí mismo por la iglesia de Jesús. Fratelli, sorelle, chiediamo a Dio uno sguardo compassionevole. Hermanos, hermanas, pidamos a Dios una mirada compasiva y un corazón humilde. No nos cansemos de pedírselo, porque es en el camino de la compasión y de la humildad que el Señor nos da su vida, che vince que vence a la muerte. E preghiamo per i nostri cari fratelli defunti. Y recemos por nuestros queridos hermanos difuntos. Sus corazones han sido pastorales, compasivos y humildes, porque el sentido de sus vidas han sido el Señor. Che Lui trovino l'eterna pace. Que en Él encuentren la paz eterna, que se alegren con María, a quien el Señor ha ensalzado mirando su humildad.